al Templo del Sol, damas y caballeros, y por supuesto ahí estamos presentando el evento en el Templo del Sol, cuestión de lucha. Bienvenidos todos. Y por supuesto, ahí está para todos ustedes las llaves del torneo 4000, lo que se va a tratar todo este proceso hacia la Copa Bicentenario. Primero tenemos al primer finalista que se va a decidir esta noche en cuestión de lucha, y la siguiente cita el 13 de abril, en donde en Esto es Lucha, donde 6 participantes batallarán para clasificar a una triple amenaza, y por supuesto ahí mismo se va a decidir al segundo finalista. Esta noche estamos viendo la clasificatoria para elegir al primer finalista, y ahí vienen a todos los participantes del día de hoy. Tenemos a Tunupa. Tenemos también a Amaru, que ya ha ganado el torneo 4000 hace algunos años. También tenemos a la Fuerza de los Andes, a Cayo, el luchador de acero, Rocky Katari, que en este momento está en Chile. Un saludo para allá, mi estimado Rocky. Puma Huáscar también, y un luchador sorpresa. ¿Qué pasará en lo que es hoy en el torneo 4000? Vamos con las reglas del torneo. Cualquier intervención externa queda totalmente prohibido. Nadie puede estar en ringside. Ningún luchador de facción está prohibido su permanencia en ringside. Y por supuesto, si el tiempo llega a su límite, habrá muerte súbita con 5 minutos de adición. Así que estamos listos. A ver, ¿quiénes animales? ¿Estamos listos, sí o no? ¡Sí! Bien, para comenzar, quiero llamar a mi primer turno al señor Luis Guerra. Fuerza los aplausos para Cusco Árbitro. Ahí está, bravo. Bien, también aprovechar el momento para invitarlos a seguirnos en las redes sociales. Por supuesto, ahí está también el espacio para las redes sociales. Todo lo encuentras como Hachapacha Pro Wrestling. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y mucho más. Bienvenidos, y ahora sí que comience Cuestión de Lucha. Tunupa nuevamente está de regreso en Hachapacha Pro Wrestling. Y justamente regreso para el torneo más importante de Bolivia, el torneo 4000. Nueva era, nuevo Tunupa. Prepárense, porque seré la sorpresa del torneo 4000. Amaru, prepárate. Apocalipsis, Cero Uru y yo. Los tres tenemos algo en común, pero yo seré el primero en ser 2 veces ganador del torneo 4000. Así que, Tunupa, tengo una lanza preparada para ti. Nos vemos el domingo. Y de esa manera damos inicio a lo que es el torneo 4000, damas y caballeros. Bienvenidos a Cuestión de Lucha, aquí por el canal de Contra las Cuerdas. Y vamos con la primera lucha clasificatoria. Y bueno, aquí está haciendo su ingreso uno que ya sabe de la materia, sabe de lo que se trata este torneo, porque ha sido no solamente el ganador, sino también el primer campeón Kalahikani de la historia de Hachapacha. Amaru, ganador de la edición 2023. Y bueno, aquí está un hombre que promete ser la sorpresa del torneo 4000, haciendo también un regreso sorpresivo al Templo del Sol, amigos. Ahí está Tunupa. Señor árbitro, con usted lo invito.
Bueno, iniciamos la acción aquí en Hacha Pacha Pro Wrestling. Cuestión de lucha, camino al torneo 4000. Y bueno, rápidamente aquí Tunupa quiere averiguar una prueba de fuerza. Veamos quién es el más poderoso del Templo del Sol, le dice aquí Amaru, y por supuesto acepta. Ahí está la prueba de fuerza que la está superando Amaru en este momento. Pero ahí está. Gira, llave al brazo para Amaru. Gira, se quita el castigo de encima, enganchan a Tunupa, lo derriban, lo llevan a la lona. Se libera Tunupa, ahora ataca con llave al brazo nuevamente para Amaru. Lo derriban a Tunupa. Bueno, como bien se explicaba también, Amaru ya ha sido campeón del torneo 4000. Ahora está buscando ser el primero en la historia en ganar 2 veces la edición del torneo 4000. Pueden revisar, ahí está la lucha contra Ligerini Kamak en las páginas de Hacha Pacha Pro Wrestling. En este momento está siendo presa del castigo de Tunupa. Se libera rápidamente. Canda la cabeza de Tunupa. Dominando muy bien Amaru. Golpes en la zona media. Trata de quitarse el castigo de encima. No se lo permite aquí Amaru. En control tenemos aquí al coloso Amaru de Tunupa, amigos. Lo tiene. ¡Toma! Tremenda derribada. El público dividido aquí en el Templo del Sol. Viene, lo derriban, no cae en la trampa aquí Tunupa. Cruzan a Tunupa, le envían a las cuerdas. Cuidado, brinca muy bien Amaru. Gira, brinca muy bien Tunupa. ¡Ey! Esquivan a Tunupa jugando con las cuerdas. Codazo para Amaru. Luciendo muy bien aquí Tunupa. Viene, patadas para Amaru. Lo sacaron del ring. La cuenta por parte del árbitro da inicio. Recuerden que esta es una lucha de 20 minutos de duración. No tiene que perder el tiempo aquí Amaru si desea llevarse la victoria. Camino a la triple amenaza aquí en cuestión de lucha. Se toma su tiempo ahí replanteando la estrategia. Vemos a Amaru. Viene, uy. Viene, se plancha, gira muy bien. Aquí cae Amaru. Taclada para Tunupa. A las cuerdas brinca muy bien Tunupa. Engancha a Amaru. Lo tienen a Tunupa. No pasa nada. Látigo para Amaru. En la esquina viene Tunupa. ¡Ey! ¡Toma! Patada en el esquinero. Y ahora sí, Amaru está capitalizando el momento. Viene bala de cañón. Cannonball para Tunupa. Lo tiene, lo cubre. Cuidado. 1, 2. Sí, dice que no. Tunupa todavía no. Reclama Amaru. ¡Uy! Eso se escuchó doloroso. Toma, le repite la dosis.
Viene buscando el bombazo colosal. Cuidado. Gira Tunupa, ranita. 1, 2. Y casi. Que clasifica Tunupa aquí. Paquetito lo engancha muy bien. 1, 2. ¡Ey! Casi que sorprende a Amaru. Pata en la zona media del coloso. Tunupa quiere ir a la triple amenaza. Suplex casita. Con puente. 1, 2. Y todavía no. Y esto apenas es el inicio de Cuestión de Lucha, amigos. Dominando aquí Tunupa en este momento. ¡Toma! Patada en el pecho. ¡Toma! A las cuerdas. Viene Amaru. Lo esquiva. Aquí Tunupa se agacha. ¡Oh! Super patada. Está groggy. Está mareado. Cuidado. Lanza para Tunupa. 1, 2. Sí, eso es todo. Amigos, el ganador. Avanza a las semifinales aquí en Cuestión de Lucha. Amaru es el primero en anotarse en la triple amenaza. En otra oportunidad habrá de ser Tunupa, pero bueno, nos preparamos para el siguiente triple amenaza, amigos. En el anterior torneo no pude llegar a mi objetivo. Bueno, ese fue un calentamiento. Pero este 23 de marzo no habrá quien me detenga, no habrá quien me iguale, porque yo soy un campeón, yo soy un rey, yo soy Puma Huáscar. Y aquellos que se atrevan a desafiarme serán destruidos. Torneo 4000, el reto está abierto. Bueno, continuamos con mucho más aquí en Cuestión de Lucha, mis amigos. Vámonos uniendo a la transmisión y por supuesto es hora de otra lucha clasificatoria. Y esta es súper sorpresa. Vengo con sed de destrucción. Haciendo su ingreso al Templo del Sol, el felino de los Andes, Puma Huáscar. Ahora la pregunta del millón es: ¿a quién demonios se va a enfrentar en esta ocasión Puma Huáscar? ¿Quién es la sorpresa del momento aquí para Puma? ¡Ey! Algo sucede. ¿Qué sucede?
No te lo creo. Miren quién aparece en el Templo del Sol. Haciendo su retorno y representando a los Gilata Raimi. Con ustedes, Jana Raimi. Hace rato que no se lo veía a este super volador aquí en Hacha Pacha Pro Wrestling. Qué bueno tenerlo de regreso. Bienvenido, Yana. Que no creas que esta lucha se te va a hacer fácil. ¡Vamos! Inicia la acción y ahí rápidamente buscan las piernas de Jana Raimi. Puma Huáscar, que es otro de los que saben de lo que significa, ya que el año pasado fue un semifinalista o finalista, corrigiéndome, perdón, del torneo 4000. Por supuesto, el material lo pueden buscar como siempre en las páginas de Hacha Pacha Pro Wrestling. Toma de árbitro, rápidamente está dominando aquí Puma Huáscar. Toma, ¡ey! Bueno, bofetada de bienvenida aquí para Jana Raimi. Nuevamente en el centro del ring, la toma de árbitro. A las cuerdas Puma Huáscar. ¡Ey! Ahí le dice, supérame, muchacho. Falla con el lazo, viene bofetada, se la devuelve. Aquí Jana Raimi, derriban a Puma Huáscar, se plancha. Gira muy bien Jana. No cae la trampa, esquivan a Puma. Viene, wow, navajita, no pasa nada. Gira Jana, buscando la pierna, la tiene, derriban a Puma Huáscar. Oye, toma. Engancha, wow. De tú a tú este combate. En bien lejos viene Changuito para Puma. Viene, toma. ¡Uy! Yo no caigo en esos juegos, le dice Jana Raimi. Falla con el lazo, viene enganchando. No se deja llevar aquí Puma. Patada en la zona media y ahora en la cara. Super Ensugiri. Viene buscando, girando. ¡Oh! Rodillas en alto. Pisotón en la muñeca ahora para Jana Raimi. Sintiéndose dominante aquí Puma Huáscar, tomando el control del combate. Está muy sobrado, se está confiando demasiado aquí Puma Huáscar. Pero también ha dejado muy destruido aquí a Jana Raimi. Bueno, como dato de vital importancia también, no es la primera vez que se enfrentan, ya que el año pasado también en luchas clasificatorias se han tenido que ver las caras aquí Jana y Puma. Así que Jana sabe muy bien de lo que se trata, de lo que es enfrentarse a Puma Huáscar, ex campeón de Hacha Pacha. Viene, toma. Y ahora está haciendo sentir su poder. Lo tienen a Jana Raimi, le enganchan la pierna. 1, 2. Sí, todavía no, todavía no. Sí, 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 todavía no.
El público apoyando aquí a su claro favorito, Jana Raimi. Toma, toma y toma. El árbitro le hace la respectiva llamada de atención aquí a Puma. Dominando, no ha podido responder aquí Jana Raimi. Cruzan a Jana, le envían a las cuerdas, viene Puma, lo engancha. ¡Uy! Vaya forma de hacerlo besar la lona aquí a Jana Raimi. 1. La cuenta solamente en 2. Justo a tiempo, levanta el hombro. Mofándose aquí Puma Huáscar, patada en la zona media. Y ahora pisotones casi al área del hombro aquí de Jana Raimi. No juega con su trabajo Puma Huáscar. Cuidado, cuidado. Lo tiene. ¡Oh! Le destrozan la pierna y ahora va a ir por la segunda. Lo tienen a Jana. ¡Toma! El árbitro preguntando aquí si va a detener el combate. Jana le dice que no. No sé si es algo muy sabio aquí por parte de Jana Raimi. Rodillazos en la zona media para Jana. Otro más. El tercero se produce. Viene, bloquean a Puma. Cuidado. Palanca el brazo. Gira Jana. Lo tiene arriba. ¡Wow! Tremendas pinzas. ¡Uy! Pero fue efímero el dominio. Lazo que le arranca la cabeza a Jana Raimi. Cuidado, lo tienen. 1, 2. Y no, todavía no. Pese a recibir duro castigo, está soportando aquí durísimo Jana Raimi. No se da por vencido, quiere ir a la final. Bofetada, aquí se burla Puma Huáscar. Otra más. Enganchan a Jana. Toma. Hacen que bese la lona. A las cuerdas Puma. Toma. Patadas para Jana. Ahora sí lo tienen. Cobertura. 1, 2. Y todavía no. Bueno, ahí estuvo un poco sobrada la cobertura por parte de Puma. Está muy confiado en que está dominando el combate, pero el público le hace saber su claro favorito. Jana, te vas a morir. Te vas a morir. Jana, levántate. Jana. En completo control del combate aquí Puma Huáscar. No se levanta, Jana. Jana. Toma y toma. Contra el esquinero castigan aquí a lo que queda de la humanidad de Jana Raimi. Pero Puma se está divirtiendo con él en este momento. Esto es clásico de Puma, escuchen. ¡Toma! ¡Uy! Eso se escuchó. Hasta aquí en el canal lo sentimos aquí.
Oye, la cambia de posición. ¡Toma! Azotan contra la esquina a Jana Raimi, que trataba de poner freno aquí. Viene Puma, la esquivan. Se da con el esquinero aquí Puma Huáscar. Patada para Puma. Empieza a recuperarse Jana Raimi. Lo tienen. Jugando con la cuerda. Látigo para Puma. Enganchan, lo tienen. Viene Jana. No cae en la trampa. ¡Uy! Que caerá para todos a uno. La cuenta solamente en uno. Cargan a Jana sobre los hombros. Viene Puma Huáscar. Rueda mortal. Y ahora parece que esa es la definitiva. Aquí va a buscar el salto mortal Puma Huáscar. Viene. ¡Oh! Le esquivan a Puma. Viene Jana. Lo enganchan. Sobre los hombros nuevamente. Gira. No cae en la trampa. Bulldozer para Puma. La cuenta para ambos. Público muy dividido aquí en el Templo del Sol, amigos. El conteo en 5. Ninguno se pone de pie. Ahí Puma Huáscar lo está intentando. Ataca Jana, ataca Puma, toma, toma. Intercambio de bofetadas aquí, fa. Toma, toma y toma. Oye, y ahora. Golpes al pecho, rodillazo para Jana Raimi. Lo cruzan, lo tienen. Patada de rodilla de Puma Huáscar. Y toma. Pata de giratoria, lo tienen. 1, 2, sí. Ahí casi que Jana pudo decir que va a las semifinales. Le abren la guardia, lo tienen. Patada para Jana Raimi. Buscando algo Puma. ¡Toma! Flecha del halcón, Falcon Arrow. 1, 2. Sí, Jana todavía no se da por vencido. Está perdiendo los estribos aquí Puma. Se está preguntando qué más debo hacer para acabar contigo. Lo tienen a Jana. Se le escapa. Viene. Le enganchan. Poison Rana a las malas. Te llevo porque te llevo, le dice aquí Jana Raimi. Lo enganchan, busca tablita marina. 1, 2. Sí, casi que con esa llave tan básica clasifica a las semifinales Jana Raimi. Enganchan. Busca suplex, no pasa nada. Suplex con puente de Puma. 1, 2. Si Jana se libera justo a tiempo. El público con Jana Raimi, amigos. Queda muy poco tiempo de la lucha. Enganchan. No pasa nada. Paquetito. 1, 2.
Y tres. ¡Qué manera de sorprender! Amigos, avanza a semifinales Jana Raimi. Se confió demasiado Puma, se confió. Jana Raimi logró sorprender. ¿Y de qué manera? ¡Qué tremendo regreso! A Cachapacha. ¡Ey! No se va a quedar así. Bueno, seguimos con más acción. Torneo 4000. Este 23 de marzo me enfrento a Rocky Katari para clasificar y ganarme la oportunidad y llegar a la gran final de ese torneo. Porque este año es la Copa Bicentenario. Es mi oportunidad para escribir mi nombre a Hayu, el campeón 2025, en ese trofeo. Los espero. Hola amigos, les habla Rocky Katari y quiero hacer oficial mi participación en el Torneo 4000. Este domingo 23 de marzo, en el Templo del Sol, en el evento Cuestión de Lucha, me enfrentaré por primera vez en la historia al luchador Ajayu en la primera fase del torneo. Así que Ajayu, yo sé que eres un gran luchador y que has tenido múltiples campeonatos, pero escúchame bien, este es mi año, este es mi momento, así que espero que traigas lo mejor de ti, porque es mi destino ser el ganador de la Copa Bicentenario. Determinación con coraje y con fe. Voy a luchar a vencer, es mi ley. Seguimos con mucho más de Cuestión de Lucha, amigos. Y por supuesto, momento de otra lucha clasificatoria. Porque con determinación y coraje, listo para cumplir su destino, viene el próximo luchador. Él es el luchador de acero, Rocky Katari. Se lo ve muy confiado, pero no va a enfrentar a cualquiera en esta ocasión. Aquí hace su ingreso el hombre que quiere escribir su historia en el torneo, la fuerza de los Andes, Ajayu. Gran representante de nuestro querido país a nivel de lucha libre, amigos. Pero tampoco se puede negar la calidad de Rocky Katari. Y ahora sí inicia la campana, vamos a la acción. Bueno, ya tenemos en las tablas, el primero en clasificar fue Amaru, el segundo en clasificar sorpresivamente fue Jana Raimi, y ahora se decide el último puesto para la triple amenaza entre estos dos tremendos exponentes. La muestra de respeto se hizo notar. Ahí está la toma de árbitro con superioridad de el enmascarado Ajayu en esta ocasión. Toma de árbitro nuevamente, ahí están ambos. Nuevamente el poder se hace sentir de Ajayu, amigos.
Ahí está, candado a la cabeza para Rocky Katari. No lo sueltan. Lo toman muy bien. Se quita el castigo encima, se plancha, brinca muy bien a Hayu. Viene, brinca muy bien Rocky. Gira, no pasa nada. Taclada para Rocky. Sale del ring aquí Rocky, amigos. La cuenta en 1 para Rocky Katari. Regresa al ring aquí el luchador de acero. Rápidamente vemos ahora otro candado más por parte de la Fuerza de los Andes. Se libera Rocky, llave al brazo para Hayu y ahora contraataca con su versión de candado a la cabeza para la Fuerza de los Andes. Aquí el luchador de acero. No lo sueltan, retrocede, se quita el castigo de encima, viene, se plancha Hayu, brinca Rocky, viene, se plancha muy bien, vuelve a brincar Rocky, no cae en la trampa, taclada para Hayu. Viene, ahí está, no pasa nada. Lo enganchan, se quita, se desliza. Hayu, no pasa nada, no cae en la trampa. Oye, de tú a tú, llaveo contra llaveo. ¡Wow! Calidad y técnica en ambos lados. Estamos viendo aquí, amigos. Derriban a Rocky. A las cuerdas a Hayu, viene. No pasa nada, no cae en la trampa. Rocky toma. Lo derriban, se defiende con las piernas. Se libera rápidamente a Hayu. Lo derriba nuevamente a Rocky. Se defiende con las piernas. De tú a tú, toma. Oh, en esta ocasión no pudo. Lo tiene muy bien apresado. Cuidado. Trata de liberarse. Y ahí, sobrado, hace unas lagartijas Rocky Katari. Gira a Hayu. Lo tiene. Se quita el castigo finalmente. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Y ahora qué va a pasar? Engancha. ¡Uy! ¿Lo podrá hacer? Tremendo castigo. Un poco a las costillas. Aquí vemos. Lo tiene muy bien apresado aquí a Hayu, a Rocky. No hay rendición por parte del luchador de acero. Lo derriban. La cuenta solamente en 1. Viene, lo esquivan a Rocky, viene, catapulta, no cae en la trampa, ranita. La cuenta ahí solamente en 1. Viene Rock, engancha, lo tiene en 1. Plancha, cortita, pero casi que efectiva. La cuenta llegó en 1. Enganchan a Hayu. ¡Oh! ¡Wow! Tremenda llave de rendición aquí, amigos. Tremenda presión al cuello para la Fuerza de los Andes. Pero no se da por vencido aquí. Lo tiene en espalda. 1, 2. Casi.
Ganador del torneo es Rocky. Machetazo para Hayu, otro más. Lo cruzan, lo tienen, no cae en la trampa Rocky. Patada en la media, ¡toma! Lo arrinconan aquí el luchador de acero. ¡Fua! Le queman el pecho. ¡Uy! Esa fue con más fuerza, le dolió. Domina a Hayu, yeguita para Rocky, patada en la espalda. Toma. Arma muy bien la casita. 1, 2. Casi que le pone número. Bota en la cara de Rocky Katari. Se defiende con este brazo, rodillazo y golpe marronazo en la espalda del luchador de acero. Dominando aquí la fuerza de los Andes, pone el momento. A las cuerdas brinca muy bien Rocky. Le engancha codazo en el pecho. 1, 2. Sí, todavía no, todavía no. Viene suplex para Rocky Katari. Lo tienen 1, 2. Sí, todavía no, todavía no. Lo tienen ahora el luchador de acero. Aumentando la presión. Lo tienen apresado. ¿Qué va a hacer a Hayu? Torturan aquí el brazo del luchador de acero, amigos. ¡Toma! ¡Toma! ¡Fa! Bueno, aquí ha hecho sentir su presencia a Hayu. No ha sabido cómo contrarrestar los ataques aquí Rocky Katari. Sin embargo, cruzan a Hayu, lo azotan en el esquinero. Parece que se va a recuperar aquí Rocky. Catapulta, pero no pasa nada. Cae de pie, se desliza. Pasa por las piernas de Hayu. ¡Fa! ¡Toma! Le queman el pecho. Al enmascarado, toma. Lo tienen 1, 2. Oh, tocó la cuerda, Hayu. Desafortunadamente para Rocky Katari, todavía no puede decir que es un semifinalista. Golpe en la espalda del enmascarado. Cruzan a Rocky, le envían a las cuerdas. Viene, falla con el lazo a Hayu. Antebrazo de Rocky Katari. Contesta Hayu. Toma. Toma y toma el intercambio. Domina Hayu. A las cuerdas. Patadas desde posición estática. Lo tiene Rocky Katari. 1, 2. Y todavía no. Puntapié para Rocky. También para Hayu. Lo esquivan a Rocky. Lo enganchan. ¿Qué va a hacer? Oye. Arriba y toma. Quiebradora con la rodilla incluida. 1, 2. Sí. No.
no, 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 no. Todavía no puede cantar victoria aquí a Hayu. Pisotón para Rocky Katari. Enganchan. Lo cuelga como ropa recién lavada aquí, amigos. Viene a Hayu. ¡Fua! Característico puntapié. Y ahora va a buscar. Parece que sí. ¡Oh! Se equivocó, se equivocó. Cayó al vacío a Hayu. Es la oportunidad de Rocky para recuperar terreno. Catapulta, viene, no pasa nada. ¡Doble rodillazo! Viene Rocky. Cohetes, patadas para Hayu. Lo tienen. Enganche de pierna. 1, 2. Y no puede cantar victoria todavía. Esto es increíble, amigos. De tú a tú la pelea. Viene buscando el destino, no pasa nada. Le esquivan, lo mandan a la esquina aquí a Rocky Katari. Viene a Hayu, bota en la cara. Codazo para el enmascarado. Viene buscando altura Rocky. Lo madrugan aquí a Hayu. Oye, oye. ¿Qué van a hacer? Están en terreno peligroso. Superplex. Ambos en la lona, amigos. Ahí va Hayu. Se está demorando mucho. 1, 2. Sí. No, 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 no. Nueva quebradora para Rocky. Está mermado, está semi inconsciente aquí. Y ahora va a buscar el giro del alma. No pasa nada. Le esquivan. Viene Destino. Y ahora sí, la segunda dosis. Otra más. Lo remata, lo tiene, lo tiene, lo tiene. 1, 2 y 3. Amigos, avanzando a semifinales, el luchador de acero, Rocky Katari. ¡Qué gran combate! ¡Qué gran esfuerzo por parte de Rocky Katari! La victoria por fin le sonríe al luchador de acero. Camina al torneo 4000. Y miren, se ha quedado aquí, no lo puede creer, está en shock. Rocky Katari ha vencido a uno de los grandes. ¿Sabe lo que esto significa? Oh, miren esto. Gesto de calidad deportiva aquí, amigos. La señal de respeto es muy bien recibida por parte de Hayu, amigos. ¡Qué gran esfuerzo por parte de ambos! Solamente uno podía clasificar y ese es Rocky Katari. Y ahora tiene que aprovechar el tiempo que tiene porque viene el segundo compromiso que no va a ser nada fácil para el luchador de acero en esta ocasión. Nosotros seguimos con más acción y ahora toca a nivel por equipos. Bueno, toca esta lucha especial aquí en Cuestión de Lucha. Amigos, representando a Sinarquía, ella es Mimi Maquiavela.
Y aquí vienen los compañeros de equipo en esta ocasión haciendo su ingreso. Aquí está con ustedes. Él se hace denominar el rey del inframundo y también es el demonio. Spawn. Yo siempre gano. ¡Arriba, arriba! Yo solo sin ellos podía normal. No sé por qué me ponen con esto. Bueno, haciendo su ingreso, aquí ya lo escucharon. Él es el campeón interpromocional de redes. El hombre que nunca pierde. Con ustedes, Sangre y Mara. Y por supuesto ahí es Pau robándole cámara. Y ahora hace su ingreso los oponentes. Ella es Roxbel. Bueno, haciendo su ingreso aquí al Templo del Sol, amigos. Él es el gran vencedor, Atipac. Y bueno, aquí hace su ingreso al Templo del Sol. Este señor, su trayectoria habla por sí sola. Todos lo conocen como la leyenda viviente, como el maestro. Y nosotros le decimos Halcón Dorado, una gran leyenda de la lucha libre boliviana, amigos.
Bueno, pequeña aclaración, amigos. Esta lucha se suponía que iba a ser un 4 contra 4, pero desgraciadamente tanto el campeón nacional como el campeón Calajicani no pudieron llegar al evento, pero la acción continúa en este 3 para 3 especial aquí en Cuestión de Lucha. Y ahora acción a nivel femenino, iniciando este evento preestelar. No se olviden que más adelante viene la lucha que va a decidir al primer finalista del torneo 4000. Domina aquí Mimi Maquiavela. La derriban aquí a Mimi. Viene la engancha. Toma de árbitro. Engancha Roxville a Mimi. Bueno, en el pasado evento estas dos tuvieron su mano a mano. Ya se conocen. Ahí está, derribada para Mimi. Derribando a Roxville. La tienen. La derriban aquí a Mimi Maquiavela. Cobertura rápida una, pero no pasa nada, no pasa nada. La cuenta solamente llega en 1. Oh, miren. ¿A quién tenemos ahora? A Sangre Aymara y Halcón Dorado en el cuadrilátero. Cruzan a Sangre Aymara. Lo cruzan enviando las cuerdas. Se plancha, brinca muy bien Sangre. No se deja llevar aquí el Maestro Halcón. Derribada para Sangre. No pasa nada. ¡Ey! No cae en la trampa. No cae en la trampa. Viene. ¡Oh! Senta un bombazo fallido de Sangre Aymara. Arriba, quebradora para Sangre Aymara. Patada para Sangre. Se sale del ring. Viene, toma. Ahora entra Atipac y Spau al ataque. Tacleada para Spau. Lo están sorprendiendo aquí. Otra más. Energía pura aquí de Atipac. Viene a las cuerdas Spau. Codazo para el demonio. Lo tienen. 1, 2. Y ahí interviene Sangre y Mimi, salvando a su compañero y al combate. Viene, le envían a la esquina a Spau. Viene, uy, lo esquivaron. Lo tienen, navajita de Spau 1. Y ahí está Roxville, salvando a su compañero. ¡Ey, ey, ey! Aquí hay acción por todos lados. Toma, toma y toma. Se le va a salir esto de control al árbitro. Ahí está, castigan a Roxville, ahí Mimi. Sangre Aymara está castigando al Halcón Dorado y por supuesto Spau se está encargando de Atipac. ¡Y toma! Contra el poste envía la humanidad de Roxville. ¡Ey, ey, ey!
Viene. Codazo para Atipac. Relevo, entra Sangre Aymara al ataque. Viene a las cuerdas. Codazo para Atipac. Toma. Interviene el Condorado. Patada para Halcón. Afuera. Ahora sí castigan a Atipac en este momento. Toma. Machetazos y más machetazos aquí por parte de Sangre Aymara para Atipac. Le abre la guardia. Ataca Atipac. ¡Toma! Cabezazo que también deja mareado a Atipac. El relevo tiene Roxville. Viene Roxville. Falla Sangre Aymara a las cuerdas Roxville. Y derriban a Sangre Aymara. Viene. Le enganchan a Roxville. La tiene. No pasa nada. ¡Toma! ¡Toma! Castigando aquí Roxville a Sangre Aymara. Oh, cuidado, cuidado. Ey, no pasa nada, no pasa nada. La rinconan, la llevan a la esquina equivocada. El relevo se lo da Mimi Maquiavela. Toma, toma y toma. Yeguita para Roxville. Patada para Roxville. Toma. Antebrazo. 1, 2. Y ahí Atipac salva a su compañera. ¡Ey, ey, ey! ¡Qué demonios! Nuevamente aquí distraen al árbitro. Estrellan a Roxville contra el esquinero superior. Y el árbitro no se ha percatado de todo lo que está pasando allá atrás. Y ahora en dominio Mimi Maquiavela, amigos. Viene, toma. Desnucadora para Roxville. Ambas en la lona, amigos. ¿Quién llega ahora al relevo? Mimi está más cerca. Viene el relevo, lo tiene Spau. Y ahora también Halcón Dorado, amigos. Rápidamente se apresura y castigan a la leyenda aquí, Spau. Patadas y antebrazos para Halcón Dorado. Cruzan a Spau, lo tiene, se plancha Halcón. No cae la trampa aquí, Spau. ¡Toma! Lo cruzan al Condorado. No pasa nada, falla con el lazo. Derriban a Spau. Viene, lo enganchan. ¡Wow! Oye. Pese a sus años, es un veterano aquí de 1000 batallas. Halcón Dorado. No se fíen. Y ahí nuevamente, ¡ey, ey, ey! La trifulca aquí. Afuera Atipac, afuera Mimi. Viene Roxville. Afuera Roxville. Castigan a Mimi Maquiavela. Viene, falla. No pasa nada y ahora viene
Halcón Dorado al 2 por 1. Se los dije. Viene, lo enganchan. Doble changuito para Spao y para Sangre Aymara. Y ahora sí, lo tienen. ¿Y ahora qué va a hacer aquí Halcón? ¡Toma! Otro changuito más. Viene, patada para Sangre Aymara. La envían lejos. Viene, doble lazo de Tipac. ¡Ey, ey! Mira quién está arriba, es Roxville. Viene, lo tiene. ¡Wow! ¡Uy! Se lleva su... ¡Ey, ey, ey! Cuidado, cuidado. Bueno, Halcón quería volar, se le impide aquí Spao. Patadas para Halcón Dorado. Se acabó, anuncia final. Viene lo que es llamado la purga, pero se le escapa Halcón Dorado. Se baja del tren, cruzan Spao. Lo tienen. Oh, mini bombazo y ahora. ¡Ey! Boston Crab y ahora. ¡Ey, ey! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡La campana! ¡La campana! Tremenda presión para Spao. Se puede rendir aquí, amigos. Sí. Se rinde Spao. Los ganadores son Tipac, Roxville y Halcón Dorado. ¡Qué mala suerte para Sangre Aymara! Van 0 y 2. Amigos, nos acercamos a la gran final para decidir al finalista del torneo 4000, al primero. Sigan con nosotros que todavía viene el evento estelar aquí en Cuestión de Lucha. La leyenda crece con cada combate, la fe no decrece. Bueno, es hora del evento estelar y por supuesto es la triple amenaza para decidir al primer finalista del torneo 4000. Aquí están el hombre que tiene mucho que perder en este momento porque ha sido muy exigido en su anterior combate clasificatorio, pero aún así está listo para cumplir su destino. Rocky Katari. Presentándose en precarias condiciones el luchador de acero, pero amigos, aquí está uno que puede también dar la sorpresa en esta final, ya que ha tenido un largo periodo de descanso, pues ha sido el primero en clasificar hoy en Cuestión de Lucha. Haciendo su ingreso, el Coloso Amaru. Y bueno, ya dos en el ring, amigos, y por supuesto falta el tercer ingrediente,
en esta danza que define al primer finalista del torneo 4000. El hombre que sorpresivamente logró su victoria y se logró anotar en esta fiesta. Aquí está. Jana Raimi, amigos. Bueno, empezamos con todo y por supuesto ahí se deshacen de Amaru por unos instantes. Saben que él es el que más descanso tiene, es el hombre más fresco de los tres que están en el ring. Cruzan a Rocky, tacleada para Jana Raimi. Uno. Viene, se plancha Rocky, brinca muy bien Jana, viene, brinca muy bien Rocky. No pasa nada. ¡Wow! Lo enganchan aquí, viene, ¡oh, toma! Lo enganchan aquí a Jana, bloquean el golpe, ¡toma! Palma abierta en el pecho. Jugando con las cuerdas Rocky. Látigo para Jana Raimi. Viene. Esquivan a Rocky, no pasa nada, cae muy bien, se desliza bajo las piernas de Jana Raimi. Arremete en la zona media, el luchador de acero buscando altura. Gira Jana, esquivan a Rocky. Gira Jana muy bien. Corta diamantes para Rocky. Puro. Y ahí recién se digna aparecer Amaru. Bueno, buena estrategia también por parte de Amaru. Como dijimos, es el hombre más fresco en este momento. Y el hacer que se enfrenten Jana y Rocky en un instante le brinda más ventaja aquí a Amaru. Aprovechando muy bien. Patada ahora para Jana Raimi. No tienen, lo enganchan a Jana. Codazo con quebradora incluido. Lo tienen uno y ahí aparece Rocky Katari para frustrar los planes de Amaru. Toma. Atacan ahora. Cruzan a Rocky a las cuerdas. Plancha para Amaru. Le queman el pecho, tremendo machetazo para Amaru. Le envían a la otra esquina, bien Amaru. ¡Plancha! Volador, amigos, uno. Y Jana dice que no. Cruzan a Amaru, le envían a la esquina. Viene Jana con Rocky ahora. Y catapulta para Rocky, pero cae bien. Doble rodillazo para Amaru. Viene Jana. Zancadilla se estrella contra el esquinero intermedio. Doble patada para Jana Raimi. Luciendo muy bien aquí el luchador de acero. Quiere ser el finalista. Y volando. Doble patada para ambos. Para Amaru y para Jana. Lo tienen. No pasa nada. Cobertura que no procede. Viene con Jana Raimi. Uno. La cuenta solamente en uno.
¡Wow! ¡Escuchen eso! Ahora sí, ¿quieren que ya la gane? ¿Quién quiere que Rocky gane? Uy, esquivan, se le entregan a Amaru. Cargan sobre los hombros. Estrellón en el esquinero superior. Super patada. Maguerito de la cara viene. Super patada también para Jana Raimi. Lo derriban. Super patada de Amaru. ¡Wow! El conteo por parte del árbitro se produce aquí, amigos. Ataca Amaru, machetazo para Rocky, para Jana. Toma, toma y toma y toma. Tiene para repartir. Machetazo para Amaru. Pata de Rocky, toma y toma. Hay una pequeña alianza aquí para deshacerse de Amaru. Fallan. Los tiene. Oh, lo esquiva muy bien. Doble patada para Rocky, para Jana. Viene Amaru. Para el cañón. Cannonball. Y viene Amaru. Cannonball para Jana Raimi. Lo tienen. 1, 2 y Rocky a tiempo dice que no. Afuera termina Amaru, lo sacan del ring. Viene volando. Desprendiendo vuelo Aerolíneas Rocky Katari, amigos. ¡Ey, ey! ¡Cuidado! Jana Raimi va a volar. No pasa nada, ahí está Engaña, viene, se posiciona y girando tornillo. Los tres amigos en ringside, extenuados. ¿Quién clasifica a la final del torneo 4000? Viene Jana. Uy, no pasa nada, no pasa nada. Slim Blade para Jana Raimi. Viene Rocky. 1, 2. Sí, no, 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 no. Y ahora sí está buscando altura. Ahora Rocky Katari. Viene, viene, viene. Pista de aterrizaje. ¡Toma! Ahora sí, 1, 2. Y Amaru aparece justo a tiempo. Le enganchan a Rocky. Cuidado, cuidado, cuidado. Bombazo atómico. 1, 2. Y Jana justo a tiempo. Reacciona en el último segundo Jana Raimi. Castigan a Amaru aquí.
Viene. Enganchan. Lo tiene. ¡Oh! ¡Cuidado! Buscando el ámbar aquí Rocky Katari. Cierra muy bien la llave aquí. Yana. Cuidado que Amaro está buscando altura. ¡Oh! ¡Puro! Sí, Yana justo a tiempo corta el conteo. ¡Qué lucha! ¡Qué final, amigos! ¡Afuera, Rocky! Viene, girando. ¡Oh! Planchita para Amaro. 1, 2. Sí, coloca la bota en la cuerda. ¿Sabe en qué momento, en qué lugar está aquí Amaro? Estuvo muy cerca de ser finalista aquí, Yana Raimi. Uy, no. Oh, bloqueó el rodillazo, Cuidado. Lo tiene. Bombazo atómico sobre el esquinero. Patada para Rocky. Lanza para Yana. Esto creo que es todo. 1, 2. Y amigos, en efecto. Amigos, tenemos al primer finalista. Se anota una grande aquí. Amaro está a punto de hacer historia. Como dijimos, En la final, Amaru, el primer luchador en ganar 2 veces el torneo 4000. qué gran desempeño por parte de ambos también. Desilusión en Rocky Katari, amigos. Lo dio todo, pero a la postre Amaru fue más listo que él. Supo aprovechar la ventaja. Pero tampoco se le desmerita nada también a Yana Raimi. Lucieron muy bien ambos. Y aquí parece necesitar asistencia médica aquí Yana Raimi. Ahí va Rocky también. ¡Wow! Tremendo gesto por parte del luchador de acero, amigos. Para Yana Raimi. Y bueno, nosotros nos vamos despidiendo de la acción, amigos. Esto ha sido Cuestión de Lucha aquí en el Templo del Sol. Mi nombre es Mr. Lucha y nosotros nos vemos al cierre de emisión. Muchísimas gracias por su compañía. ¡Nos vemos!